Buenas tardes, bienvenidos en el canal de YouTube de Casa Ruso de Madrid. Mi nombre es Polina Podgorецкая, soy historiador del arte y hoy vamos a hablar sobre el arte y la cultura de la segunda mitad del siglo XVIII dentro del ciclo de las conferencias relacionadas con historia del arte ruso que hemos empezado hace 2 semanas. Simplemente para recopilar, hemos tenido la primera conferencia el 11 de noviembre en relación con el arte ruso del siglo XVII, camino hacia modernidad. Hace una semana estuvimos hablando sobre el arte de la época de Pedro I y hoy nos toca hablar sobre los acontecimientos sucedidos a partir de los años 60, del siglo XVIII y principios del siglo XIX, coincidiendo a grandes modos con el reinado de Catalina II. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este camino, el tránsito desde el clasicismo hacia el romanticismo, que trataremos más profundamente el día 9 de diciembre. Entonces, simplemente para marcar las pautas principales de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar, como en el caso del resto de las conferencias, vamos a hablar sobre la arquitectura, la pintura, y hoy también voy a introducir el capítulo de la escultura que anteriormente pues no he tratado porque la escultura no estaba a este nivel de desarrollo. También voy a marcar las pautas principales relacionadas con el desarrollo cultural en esta época, a partir de los años 60 del siglo XVIII. Como no, empezando ya a partir de la cultura, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que sucede en este gran caso cultural, político, histórico en Rusia del siglo XVIII, finales del siglo XVIII? Pues en primer lugar, Rusia está influenciada por la ilustración filosófica, un corriente filosófico europeo. Está muy influenciada, esto se refleja pues en el deseo de desarrollar, defender las libertades humanas, los grandes filósofos, pensadores, escritores rusos del momento como Nikolai Novikov, Denis Van Wiesen, Alexander Radishev, todos ellos escribían dentro del eje de esta ilustración alemano-francesa al respecto del futuro democrático en Rusia. Y realmente hablando pues de este índole democrático libre, ¿no? La primera década o incluso un poco menos que una década, el primer periodo de reinado de Catalina II, desde el principio de los años 60 hasta finales de los años 60, principios de los años 70, era un periodo verdaderamente pues libre, con enfoque hacia las libertades y derechos humanos y las mejoras sociales, el enfoque hacia actividades públicas, ¿no? En fin, educación. Todas estas ideas estaban en el aire, pero pasaban ciertos acontecimientos, sobre todo hacia finales de los años finales 60, principios de los años 70. Yo me refiero al levantamiento de Yemilian Pugachev, que luego terminó en la guerra de campesinato al principio de los años 70, siglo XVIII. También hay que unir a ello la peste que había en Rusia, una especie de micropandemia, epidemia a nivel imperial entero, que sobrevivía a Rusia en los años, como en torno al año 72, que empeoró drásticamente pues, las condiciones de vida del campesinato, que afectará el desarrollo artístico. ¿De qué modo? Pues de modo temático, porque se van a desarrollar, sobre todo en la pintura, y lo veremos a lo largo de hoy, se van a desarrollar pues, nuevos géneros pictóricos bastante particulares, nuevos para el contexto ruso, cuyos protagonistas van a ser campesinos, la servidumbre, la pobreza. Va a haber un interés por describir la vida de esta capa social, un interés que antes no existía. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los puntos claves de este momento, ¿no? de este periodo
a partir de los años 60 del siglo XVIII. Pues un poco lo he trazado anteriormente, ¿no? Resumiendo, sería que los artistas y el arte en general estaría al servicio de la sociedad, es decir, los edificios, esculturas, las pinturas tenían que formar parte pues, del mapa cultural público. Los edificios tenían que servir a la sociedad. Entonces, los artistas formaban una importante parte en el crecimiento y el desarrollo de la sociedad en términos pues, muy grandes. Luego, a cambio de las influencias italianas y alemanas que estaban presentes o sea, muy potentes al principio del siglo XVIII, ahora tratamos con las influencias principalmente francesas, tanto estilísticamente como la influencia directa de los artistas que vienen a Rusia. Luego, bueno, junto con el desarrollo pues, del conocimiento, del arte y el desarrollo de la cultural, obviamente se impone un mayor filtro a la hora de invitar a los artistas extranjeros. Mientras que hace 50 años, por ejemplo, me refiero al siglo XVIII, hace 50 años, cualquier artista extranjero se consideraba a priori bueno, pues ahora no, ahora había un mayor filtro, los pintores venían recomendados por los cercanos a la monarquía, en fin, mayor filtro sobre los artistas. Luego, un capítulo importantísimo que marcará pues, la diferencia es la apertura, la fundación de la Academia de Bellas Artes en 1757 y el propio edificio construido entre 1662-64, si no me falla la memoria, que hablaremos ahora en breves. Luego, bueno, el hilo conductor entre los estilos que pasaremos desde el barroco, bueno, el arte ruso atraviesa el rococó sin apenas tener influencias del mismo y se traspasa directamente al clasicismo. Clasicismo se transforma en el sentimentalismo pues desarrollo del retrato psicológico, interés por los pueblos, por la cultura nacional, por el folclore. Pues pasamos por este periodo que hablaremos sobre todo en la pintura y pasaremos pues al proto-romanticismo ya marcado al principio, muy marcado al principio del siglo XIX, con la guerra con napoleónicas, va a estar muy marcado, muy presente en el arte ruso. Luego, auge del campo escultórico, hablaremos de la escultura, y bueno, desarrollo de unos nuevos géneros pictóricos, pintura de género, bodegón, paisaje, pero hoy sobre todo me voy a fijar en pintura de género y pintura histórica, que es de mayor interés, es más particular. Y bueno, interés por la vida del campesinado, de la servidumbre, la pobreza, pues todo esto va a estar muy presente. Entonces, el primer capítulo de la conferencia sería el clasicismo. ¿Qué es clasicismo? Cómo aparece en Rusia. Bueno, tiene un carácter muy internacional. Rusia desde pues, el periodo de los 25 años aproximadamente del reinado de Pedro I va a estar como muy vinculada, muy abierta a las influencias europeas y todavía más esto va a estar presente ahora, en la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, bueno, este carácter internacional, es decir, que el clasicismo viene impuesto pues, con los artistas, sobre todo franceses, que entran a Rusia en este momento. Este clasicismo ruso va a tener un carácter muy particular porque junto pues, con las influencias directas francesas, va a tener un carácter muy nacional, muy autóctono, o sea, arquitectos y pintores van a desarrollar pues su propio lenguaje mirando hacia el folclore, la cultura tradicional rusa, que va a dar un toque particular, distintivo al clasicismo particularmente ruso.
Bueno, el clasicismo se basa en la Ilustración europea. ¿Qué quiere decir eso? Pues es la idea de representar la libertad humana, incluso con una inclinación hedonística, es decir, enseñar pues, el disfrute de la vida, las actividades pues, de disfrute de la vida, los bailes, las veladas, en fin, enseñar un poco la vida desde un punto de vista pues más festivo, ¿no? Y también obviamente tendrá lugar, se reflejará mucho, por ejemplo, en los retratos, ¿no? Cuando, bueno, los mecenas o los clientes que encargaban los cuadros se representaban dentro de un contexto más familiar, representados como unos... pues en un contexto más humano, con los intereses pues hacia la ciencia, etcétera. Entonces todo este interés por la ciencia, por el desarrollo, pero por el disfrute también de la vida va a estar muy marcado. Luego, también junto con eso, búsqueda de los valores democráticos, la libertad del ser humano, etcétera. Todo esto va a marcar este periodo de clasicismo. Entonces, lo primero de que vamos a hablar es la arquitectura, porque como os indicaba en las anteriores conferencias, arquitectura, curiosamente, antes que la pintura o la escultura, refleja todos estos cambios paulatinos o a veces muy abruptos en la sociedad. Entonces, arquitectura pues, va a ser nuestra primera parada. Y vamos, quiero decir que en esta conferencia no voy a tratar, bueno, solo os voy a enseñar dos ejemplos de la arquitectura, dos nortes contrastados de la arquitectura del momento, porque sobre todo hoy quiero fijarme en la escultura y en la pintura, que tiene un desarrollo más, bueno, bastante particular en mi opinión. Entonces, el primer extremo del desarrollo arquitectónico del momento va a estar muy marcado por la actividad de este señor, de este francés, Jean-Baptiste Valin de la Monde, del origen francés, que se afincó en San Petersburgo y, desarrollaba una actividad arquitectónica bastante espléndida, eh, ha creado muchas obras arquitectónicas, pero sobre todo quiero destacar el edificio clave quizás de la segunda mitad del siglo XVIII, que es la Academia de Bellas Artes. Es un edificio tan importante por su estructura, los cambios que suceden en la arquitectura, como por el carácter, lo que conlleva la propia academia, ¿no? La actividad académica que sucede dentro de estas fachadas. Entonces, interesante destacar el enfoque del clasicismo hacia la antigüedad, el renacimiento, en la arquitectura rusa de este momento, sobre todo va a estar, aunque no tanto quizás en este edificio, que bebe más de las fuentes pues, greco-romanas, con estos pórtigos, las columnas del orden, de la cuarta orden pues, mixta, ¿no? Pero bueno, ya vemos las pilastras que sobresalen de la fachada, elevando el edificio hacia arriba, junto con este deseo del edificio de crecer hacia arriba, ¿no? También los edificios, particularmente Academia de Bellas Artes, se hace pues, más cuadrada, ¿no? Más equilibrada, más racional, si uno quiere, con este patio central, circular, ¿no? Que está pensado pues, para albergar diferentes actividades culturales, está enfocada en desarrollar diferentes actividades de desarrollo. Entonces es un edificio bastante curioso que fue construido por Jean-Baptiste de la Monde junto con un arquitecto ruso que se llama Alexander Kakorin. Entonces, pero otro extremo, ahora vemos como este clasicismo más, como del libro, ¿no? Clasicismo con las pautas muy bien marcadas, es un edificio ejemplar como de manual del clasicismo. Pero por otro lado tenemos otro arquitecto que sin él
sin su labor, el clasicismo ruso sería impensable ¿por qué? Lo vais a ver ahora en las diapositivas. Entonces, Vasily Ivanovich Bajenov, él, realmente era una de las grandes promesas de la arquitectura rusa. Él viajó de becarios, viajó a Italia, a Francia. Sobre todo le gustaba muchísimo Italia. De hecho, vivía ahí una temporada breve en su vida. Era profesor en la Academia de Roma, de Bolonia, de Florencia. O sea, él veía los mejores ejemplos, sobre todo de la arquitectura renacentista, pero también barroca italiana, que va a tener muchísima repercusión en su propia arquitectura cuando él regresaría a Rusia. Pero desafortunadamente cuando él regresa a su país natal, pues él no se encuentra o sea, no fue recibido no fue tan bienvenido. Pues no tenía una buena relación con Catalina II. Ella no estaba como muy dispuesta a los cambios que proponía el arquitecto. Y la academia, la propia academia tampoco, o sea, tampoco estaba como que muy dispuesta a escuchar sus propuestas. Es decir, que peor combinación imposible. Pero aún así, él llegó a construir pues bastantes edificios que desafortunadamente hoy en día pues no han llegado todos. Sobre todo, pues, vamos a ir por partes. Aquí os presento uno de los edificios que sí que se conserva, que es la iglesia del icono de la Virgen de Vladimir. Bueno, es un edificio que sigue las pautas pseudogóticas, que es un estilo propio del momento que Bajenov, antes que cualquier otro arquitecto, va a desarrollar, va a defender, y este estilo no va a encontrar pues una buena recepción en Rusia, que aunque estaba bastante abierta pues a las nuevas influencias europeas y tal, no quería salir del marco preestablecido que fue en cierto modo impuesto por propio pues, marco europeo, ¿no? Todo lo que estaba pasando en Europa, en Rusia, pues no se quería salir un poco fuera de estos marcos. Mientras que Vasily Bajanov sí que quería hacerlo y no fue comprendido. La mayoría de sus ejemplos, la mayoría de sus edificios pues se conocen en forma de modelos, en forma de pues, dibujos que se conservan, y los modelos incluso digitales que se construyen a partir de estos dibujos conservados. Uno de los edificios pues más particulares, más curiosos que construye él, o sea, no llega a construir, sino planifica, es el Palacio de Kremlin, que fue pensado o sea, fue desarrollado sobre papel entre 1767 y 1773. Realmente este edificio fue pensado como un foro romano propiamente dicho. En este edificio, dentro de las paredes de este edificio, se quería pues desarrollar la actividad social, se quería construir un teatro, una plaza con tribunas donde se albergarían diferentes eventos sociales, y de fondo, detrás de estas tribunas, se conservaría pues el conjunto eclesiástico medieval. Que bueno, formaba parte íntegra del centro moscovita, ¿no? Entonces es una curiosa combinación entre la tradición y la modernidad y el deseo de conservar la historia tradicional. Pues no fue bienvenido, no fue bien visto. Catalina II pues ha parado el plan y no llegó a realizarse. Otro de los proyectos ambiciosos suyos de Vasil Bajenov es es el proyecto de Tsaritsino, que también solo se puede contemplar sobre papel. O sea, en este caso las construcciones sí que se han empezado. De hecho, Vasily Bajenov estaba como muy dispuesto a que Catalina II participara o sea, aportara sus ideas a la hora de construir, elaborar pues todo este conjunto arquitectónico, que no solo era un palacio, sino era como un conjunto de edificios, de ministerios, de armería, pues
diferentes pues, edificios estatales. Entonces, bueno, insistía tanto que, bueno, Catalina II obtuvo mayor protagonismo y no se llevaron a cabo ni la mitad de las obras, pero sí que se pueden contemplar algunos, los pocos restos en Saritsna, como por ejemplo este edificio que también sigue las pautas pues, pseudogóticas y de renacimiento italiano, obviamente, pues que se puede ver en estos ventanales, en los decoración de los tambores, que bueno, es bastante particular, es bastante único y este eclecticismo entre Italia y Rusia pues es bastante particular. Y luego otro edificio que me llama mucha atención, que también se conserva, es la Iglesia de la Encarnación, realizada en ladrillo, que pues tiene, o sea, en vez de los campanarios que vosotros conoceréis, pues las típicas campanas rusas, ¿no? Las cúpulas, se opta por las estructuras pues muy verticales, los picos, casi como una arquitectura propiamente gótica, ¿no? Del norte de Europa, de Alemania o pues de Bohemia, por ahí. Y bueno, también es un ejemplo ecléctico muy interesante. De hecho, si bueno, se puede encontrar bastantes más imágenes de las construcciones de Bajenov. Aquí simplemente os presento una parte de ellas, simplemente para enseñar los dos extremos del desarrollo arquitectónico en Rusia. Y desafortunadamente, pues la mayoría de los edificios o bien han sido destruidas. Por ejemplo, esta iglesia a la derecha fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, otras fueron destruidas a lo largo de los años 30, principios de los años 30. No se conservan. Y luego otras iglesias o palacios, bueno, palacetes que construye para los particulares, tienen, pues, están en un estado así bastante bueno, abandonado, que se puede contemplar incluso hoy en día. Están en ruinas. Y algunos se recuperan, pero otros se quedan en el olvido así, arruinado. Entonces, otro capítulo bastante interesante es la escultura. Es la primera vez que tratamos la escultura dentro del ciclo de conferencias sobre historia del arte ruso, porque precisamente ahora es cuando, en los años 60, 70 del siglo XVIII, es cuando escultura rusa obtiene pues mayor repercusión y nace verdaderamente. Entonces, sin Academia de Bellas Artes, este proceso no fuera, no fuera posible, no sería posible. Y sin este escultor francés, Nicolas François Gelée, que fue digamos, el director de la Cátedra de Arquitectura, era el gran maestro que enseñó a los mejores escultores, influenció básicamente a toda la escuela escultórica rusa del momento, sean sus discípulos o no sean sus discípulos, de una u otra forma los escultores han sido influenciados por él. Entonces, bueno, la escultura clasicista en Rusia realmente es bueno, del mismo modo que la arquitectura tiene un carácter bastante ecléctico, que a pesar de que los escultores se inspiran en las fuentes de la antigüedad, del Renacimiento, todo italiano, también pues, la escultura barroca francesa. Todo esto sirve de influencia en Rusia, pero sobre esta base clásica, algunos escultores rusos, sobre todo ya hacia el siglo XIX, hacia el principio del siglo XIX, empiezan a imponer, más que imponer, empiezan a construir su propia iconografía muy particular. Entonces, bueno, por encima vamos a hablar sobre Fedot Shubin, que ha sido uno de los grandes retratistas del momento. Por ejemplo, retrata aquí el busto a la izquierda, es el busto de Mikhail Lomonosov. Y ¿cuál es la cosa, cuál es lo interesante de estos bustos, ¿no? Que al igual en los museos pasan desapercibidos porque representan unos ciertos personajes que tenían su propia historia y muchas veces, algunas veces en los museos no se cuenta.
Pero bueno, sin detenernos en contar la historia de cada uno de los personajes, simplemente curioso destacar los retratos psicológicos, la fisionomía, las particularidades de cada cara, los rasgos, ¿no? Entonces es muy interesante como tan pronto en unos rasgos escultóricos, como, bueno, como por ejemplo aquí, ¿no? Vemos la estatua que es inspirada completamente por las diosas griegas, ¿no? Por las Venus, con los paños mojados, ¿no? Como casi fitianas. Por otro lado, vemos aquí la influencia casi romana, ¿no? En el sentido, cuando se hacen los bustos romanos del clasicismo romano, se representa un retrato psicológico con todos los rasgos del paso de tiempo de la vida, bueno, con el pelo particular, con las sonrisas particulares, en fin, que se busca crear este retrato psicológico y es lo que se consigue en Rusia del momento. Pero también había, bueno, influencias directas de escultores franceses, aunque, bueno, como influencia quizás son palabras demasiado grandes, pero es interesante parar y hablar sobre la obra, la única obra que tenemos de Etienne Falconet, eh, que se trata de la escultura de Pedro el Grande, Pedro I en San Petersburgo, que se llama el jinete de acero. ¿Vale? Entonces, esta escultura se fue desarrollada durante 12 años, o sea, ha sido como el proyecto de la vida. Em, Falconet fue invitado propiamente por Catalina II bajo bueno, el consejo de Diderot, que era el filósofo francés que tenía muchísima influencia sobre Rusia, perdón, sobre Catalina II a la hora incluso de construir Hermitage, del que no hablo en esta conferencia porque ya tengo una conferencia, ya hemos hablado en una conferencia particularmente sobre Hermitage. Pero bueno, quiero decir que este filósofo tenía muchísima influencia sobre el desarrollo cultural en Rusia, sobre Catalina II en particular. Entonces Falconet fue aconsejado a Catalina II para construir esta escultura y después de enseñarle varios bocetos, pues el proyecto fue aprobado. Y lo curioso de esta pieza ecuestre de Pedro I es el pedestal. Es pedestal, aunque no es tan evidente a la primera vista, pero si ustedes piensan, las esculturas pues, públicas, ¿no? En la calle, sean pues, una representación de pie o una representación ecuestre, normalmente la escultura en sí de bronce se ubicaba sobre un cubo rectangular o una forma cilíndrica, ¿no? De granito o de mármol, y ya está, así era la escultura clasicista. Pero en este caso, la piedra, de hecho tiene su propio nombre que se llama la piedra trueno, es una pieza natural, obviamente bueno, pulida, limpiada, ¿no? Pero esta piedra fue rescatada de un lago que estaba a 7 kilómetros de San Petersburgo. Bueno, todo esto como había una leyenda urbana, como lo buscaban, que lo encontró pues un campesino que escribió al periódico, que bueno, también para eso son leyendas urbanas, que cuentan las cosas bastante particulares, bastante peculiares, pero bueno, es interesante imaginar cómo se hacían cosas en aquel momento. Entonces, bueno, en fin, que la piedra fue rescatada del fondo de un lago. Esta piedra monumental pues fue trasladada hasta San Petersburgo y bueno, se le dieron la vuelta para encontrar el lado más favorecedor de la piedra y se dieron cuenta que estas partes que ustedes ven como sobresalientes de la estructura de la silueta de la piedra, o sea, la punta delantera y de la atrás,
Estas piezas fueron luego posteriormente pegadas a la piedra para alcanzar el equilibrio, porque la escultura, pues, bueno, por cuestiones físicas, ¿no? Para que la escultura no se caiga. Una cosa muy particular, muy peculiar de esta escultura. Y luego otro elemento de la misma es que el retrato de Pedro I fue realizado por una escultora, Marianne Collot, que una escultora francesa, discípula, ayudante. Alguien dice que amante también de, aunque bueno, más que amante, era como le cuidaba muchísimo a Falconet, era mucho menor que él, y Marianne Collot, que tenía una vida bastante particular, eh, se casó con el hijo de Falconet, en fin, llevaba una vida bastante tormentosa esta chica, esta mujer, y su obra se cayó en cierto olvido, siendo pues la discípula y la ayudante del propio Falconet, pero bueno, ella también era una gran retratista y este talento suyo se refleja por excelencia en el retrato de Pedro I que esculpió ella. La leyenda, bueno, no es la leyenda, es el hecho que Falconet estaba bastante atormentado para esculpir la cara de Pedro I, no le salía durante varios años. Catalina II no le aprobaba los proyectos y cuando Marianne Collot pues, tuvo la iniciativa de realizar el boceto, a Catalina II le encantó de primeras y así fue que el retrato de Pedro I fue realizado por ella, por Marianne Collot. Y bueno, también para enseñar un poco este eclecticismo del que yo estuve hablando, en la escultura rusa, cómo mezclan las iconografías o bueno, los pasajes históricos propiamente nacionales con la estilística, las estilísticas pues, de la antigüedad. Por ejemplo, esta escultura de Mikhail Kozlovsky, realizada por el escultor Mikhail Kozlovsky, de Mariscal Alexander Suvorov, a una escultura realizada a principios del siglo XIX, que representa a Mariscal como un guerrero romano, porque él lleva la ropa pues casi como si fuera, bueno, poco menos que Julio César, con esta capa detrás de su espalda y con, bueno, con la armadura realmente romana. Y bueno, llama la atención la representación, ¿no? Victoriosa de un mariscal ruso del siglo XVIII-XIX, representado como un romano. Y luego otra escultura del mismo artista, de Mikhail Kozlovsky, es el Alejandro Magno, en la vigilia de Alejandro Magno, que está representado pues en esta postura del pensamiento. También interesante, ¿no? Representación psicológica, el conocimiento de la psicología, del lenguaje corporal. Alejandro Magno está pensando, así como sosteniendo la cabeza. Y la verdad asombra pues, el conocimiento anatómico, cómo están elaboradas pues, las zonas más finas del cuerpo, como por ejemplo las manos, ¿no? También interesante fijarse en los rizos en la cabeza, que también pues, beben de la escultura griega, evidentemente, con estos rizos de los jóvenes, pues, de los jóvenes atletas. Entonces es curioso cómo los artistas propiamente rusos, y sobre todo quiero utilizar aquí los apellidos rusos, cómo ellos ya tienen un conocimiento, una base intelectual bastante fuerte, o al menos sólida, para elaborar, pues para jugar con estas iconografías, ¿no? Jugando con las iconografías, pues desarrollando su propia iconografía, su propio lenguaje artístico particular. Y por último, es la última escultura que vamos a tratar hoy, de Vasily Demut-Malinovsky. Ya estamos entrando en el siglo XIX. Así os doy pie bueno, a especular sobre la conferencia de la semana que viene, el 9 de diciembre. Es la representación, es una escultura muy curiosa que representa a Mucio Scaevola ruso. Scaevola. Era un, perdón, era un rey, era un emperador romano, que, bueno, que
fue capturado por el enemigo y murió en el propio esclavitud, o sea, siendo capturado porque, bueno, básicamente por su orgullo. Entonces, lo que se representa en esta escultura es este orgullo, es la representación del pueblo entero, porque en 1813 estamos en guerra con Francia y lo que se cuenta que esta escultura representa pues a un hombre ruso hecho bueno, completamente casi como un atleta o con un personaje mitológico bueno, antiguo griego, y lo que vemos aquí, que él se corta la mano. Él decide hacer este paso tan valiente de cortarse la mano porque se dice que esto era como bueno, un guerrero que fue capturado por el ejército napoleónico y todos los capturados de este ejército les cortaban en la mano o en la muñeca la letra N como el símbolo bueno, de captura. Entonces él, este guerrero anónimo, él negó de obedecer y decidió cortarse la mano. Entonces es muy curioso la combinación de estas iconografías, pero sobre todo, sin saber esta historia, quizás no entendemos qué es lo que está pasando, ¿no? Tan pronto podemos tratar de un pasaje de historia cualquiera fuera del contexto ruso, pero es muy curioso que casi un hombre con el cuerpo pues tan desarrollado como de un atleta tiene la cruz sobre su cuello y es un rasgo muy particular, muy curioso de esta escultura. Y bueno, nos aproximamos ya al último capítulo de la conferencia, es la pintura, que bueno, es un capítulo en mi perspectiva más curioso junto con la escultura de la segunda mitad del siglo XVIII, porque en la pintura suceden muchísimos cambios muy importantes con muchísima repercusión sobre futuras corrientes artísticas. Bueno, voy a empezar a hablar sobre el retrato, aunque no puedo tener mucho tiempo hablando del mismo, solo destacar algunos apellidos, por ejemplo, Fyodor Rokotov, que era un gran retratista y sobre todo entró en la historia como un retratista de Catalina II en Coronación, con esta representación en perfil casi heráldica, que fue utilizada, o sea, le encantó tanto a la zarina que este perfil fue utilizado pues para el resto de los retratos suyos, o sea, se convirtió como en un retrato modélico. Y el talento bueno, de este artista, pero también para que os fijéis en el desarrollo que sucede en Rusia en estos pues, 50 años desde el periodo de Pedro I hasta ahora, el periodo que nos toca, ¿no? El desarrollo drástico, absolutamente abrumador por su velocidad que sucede en Rusia. La calidad de los detalles más mínimos, la calidad de las telas, los remates de los vestidos asombra, se nota que se crea como, bueno, junto con la demanda se crea también otro nivel de elaboración de las obras de arte. Se crea, pues, los artistas se fijan ya en otras cosas, en las cosas más sofisticadas que antes. Y bueno, también algunos retratos, solo por comparar, ¿no? De mismo pintor Rokotov, Fyodor Rokotov, que bueno, también crea estos retratos psicológicos mucho más sofisticados de estos bueno, estos retratos sirven bastante bien para representar un poco la época, cómo se cambian los estilos, las pelucas, los peinados y también cómo representa a los niños. Es muy curioso porque por ejemplo, en los años 20, los años 30 del siglo XVIII, los niños se representaban casi como unos pequeños adultos, pero reducidos en tamaño mini. Ahora, pues los niños empiezan a presentarse ya con un carácter, con una cierta dulzura, con nuestras mejillas tan redondas, bueno, con las mejillas tan rosas, ¿no? Con esta dulzura propia de los niños. Ahora, pues como os decía en otras ocasiones a lo largo de hoy,
que, bueno, el interés por la psicología, por unos rasgos particulares de cada personaje van a tener pues mucha importancia ahora a finales del siglo XVIII. Y también otro apellido particular, interesante, es Dmitri Levitsky, es uno de los grandes de la pintura del siglo XVIII. También retratista, y es lo que os contaba, ¿no? Cómo se refleja la ilustración, esta idea de la ilustración en la pintura. Por ejemplo, el retrato en la izquierda, el más grande, de Prokopy Demidov, que era bueno, aparte de mecenas, también era un empresario ruso que se dedicaba sobre todo al ámbito geológico, minero. ¿No? Bueno, en su tiempo libre a él le encantaba la jardinería. De hecho, él pues, en su tiempo libre desarrolló el plano de algunos, perdón, de algunos jardines en Moscú. Por ejemplo, hay un parque desarrollado por él, sigue existiendo. Bueno, si lo buscáis, eh, es muy particular cómo se representa aquí en este retrato el interés de un hombre que es, bueno, que quiere representarse, no quiere representar como él a sí mismo como un gran empresario de X campo al que se dedica, sino al contrario, él quiere enseñar la pasión de su vida, que es la jardinería, la huerta, ¿no? Vemos aquí pues unos tubérculos sobre la mesa, también en parte un bodegón, ¿no? Podemos ver como el desarrollo de la volumetría. Es muy curioso que todavía pues estos claroscuros tan potentes también es un rasgo propio de barroco, quizás. Los bodegones tan hiperrealistas que podríamos, por ejemplo, contemplar incluso también en la pintura española del siglo XVII. Pero también es una mezcla con pues la propia ilustración, ¿no? Con la idea del hombre, de sus intereses propios. Es muy particular. Tan pronto vemos el paisaje, que también podría tratarse como de una influencia barroca, bueno, como una escuela quizás florentina, ¿no? O de representación, pues el de representar este cielo un poco oscuro, abrumado, y luego pues un paisaje de fondo. Pero en el segundo plano, justo detrás del personaje, vemos las columnas clásicas. Entonces, bueno, es una mezcla de estilos ecléctica, pero de nuevo es muy curioso el nivel al que llegan los pintores rusos, que saben diferentes herramientas artísticas, diferentes estilos, diferentes pues técnicas, y empiezan a jugar con ellas creando pues unas combinaciones completamente nuevas autóctonas. Y bueno, otro retrato también de un tipo popular, bueno, simplemente quería hacer este contraste entre diferentes personajes de la misma época, cómo se representa este hombre barbudo bueno, no es un hombre, no es un tipo pobre, no es un tipo de campesino, sin embargo, bueno, es un tipo vestido como se ve el contraste, ¿no? Entre Prokopy Demidov, que se viste casi a la francesa con estas sedas, ¿no? O terciopelos, y luego un hombre pues más popular con este abrigo de pelo tan grueso que está como abriéndose sobre su tripa. Bueno, un carácter, un retrato también bastante curioso, que también juega pues, con estos claroscuros barrocos, pero al mismo tiempo pues, desarrolla otros rasgos particulares del personaje que se representa con un papel, porque este personaje popular pues, era un recopilador de impuestos, entonces es lo que representa el papel, ¿no? Que es su labor diaria. Y también, por otro lado, junto con la representación quizás pues, de los retratos más particulares, pues de representación de los
del ser humano dentro de su actividad, pues su hobby o la labor de su vida. También Levitsky particularmente es famoso por representar a estas bellas doncellas todavía pues muy jovencitas, muy puras, que todavía no están involucradas quizás en los problemas de la vida diaria, en la vida rutinaria, ¿no? Todavía son muy jóvenes, son estudiantes, por ejemplo, de una institución femenina bastante importante de finales del siglo XIX, donde enseñaban a las chicas la música, danza, diferentes idiomas, bueno, en fin, formar parte de esta alta sociedad rusa. Entonces, cómo se representan con esta dulzura, con esta pureza, con estas caras casi porcelánicas. Pero también, curiosamente, muy goyescas. Por ejemplo, el retrato a la izquierda de esta jovencita me recuerda pues estas pinturas muy goyescas de las damas goyescas. Y otro retrato que también es bastante contrastante con lo anterior es la hija de Levitsky, Agasha. Este retrato ya es posterior, fue creado hacia finales del siglo XVIII y es muy curioso cómo él representa las telas, es muy, muy atractivo ver tanto la dulzura de la cara, tanto este retrato que hace, pero también cada el detalle que dedica, casi se pueden, bueno, quizás en este diapositivo no tanto, pero encontrando esta imagen incluso de forma digital, se puede ver cada hilo que hace, la textura de las sedas, es muy, muy particular, la corona decorada con piedras preciosas, perlas, en fin. Y por un lado se podría pensar que es un vestido pues casi como bueno, de pueblo, es un vestido tradicional ruso, ¿no? Un vestido folclórico. Pues resulta que no, que bueno, los historiadores de la endometría, los historiadores de vestidos, ellos llegaron a la conclusión que realmente es un vestido que se vestían las chicas de la ciudad para diferentes festivos. Entonces es muy interesante también, es un retrato muy interesante para estudiar la moda rusa del momento, junto con este bodegón de fondo, o sea, hiperrealista, con estos detalles y brillos de metal espectaculares. Y bueno, después de esta breve descripción del género de retrato de finales del siglo XVIII, interesante también hablar sobre un género muy particular de la época, porque mientras que los retratos, o sea, el retrato ya era un capítulo iniciado hacia finales del siglo XVII con las personas que os estuve contando en la primera conferencia, que eran como proto-retratos entre la iconografía y el retrato laico. Pues en fin y al cabo el retrato como tal pues se conocía en Rusia, ¿no? Simplemente se desarrollaba pues la psicología del representado, se desarrollaba pues la técnica de los maestros, pero pintura histórica es un género muy particular del momento que en esta faceta suya, faceta inicial, todavía tiene un carácter puramente didáctico, a diferencia del periodo historicista bueno, segunda mitad, finales del siglo XIX, va a tener otro carácter, va a tener un carácter de pues no tanto de enseñar de forma didáctica pues lo sucedido, sino también cantar un mensaje mayor, un mensaje patriótico. Entonces, en este momento que nos ocupa, finales del siglo XVIII, lo que sucede en la pintura historicista es despertar quizás el interés por la historia nacional, por la formación del imperio ruso, porque justo en este momento pues, hay movimientos nacionalistas, el primer nacionalismo ruso, que no tiene todavía una connotación radical, que tendría pues quizás bueno, sí, un carácter pues más radical, más efervescente de la primera mitad del siglo XIX en adelante, ¿no? Todavía el nacionalismo aquí no defiende la idea rusa,
sino la define, o sea, la busca. Hay un interés por la historia, por el folclore, bueno, por el origen, ¿no? Del pueblo. Entonces, en este eje, los pintores empiezan a desarrollar sus interpretaciones de los acontecimientos históricos. Entonces, por ejemplo, Anton Lasienko, perdón, Losiev no, Lasienko, que representa, o sea, cuyo cuadro está representado a la izquierda, es Vladimir Iragneda. Le llegó a Anton Lasienko le llegó un encargo de realizar pues algún tema en relación con Vladimir Iragneda y realmente el encuentro, el casamiento de Vladimir Iragneda en el siglo X era bastante, bueno, por no decir violento, era bastante pues invasor, porque, bueno, Ragneda en cierto modo ha sido capturada y, en fin, era un capítulo histórico bastante, bueno, bastante duro, pero no era solo este capítulo histórico, sino la historia en sí, la historia medieval del siglo X, que todavía Rusia no estaba ni cristianizada. Bueno, generalmente la violencia era el día a día, ¿no? La violencia era el contexto natural. Entonces, en fin, que Don Lacian que selecciona un momento particular del encuentro entre ambos, Vladimir Ragneda, y es curioso, es un rasgo muy particular que del clasicismo ruso, clasicismo barra sentimentalismo, es evitar representar las escenas violentas, evitar representar la sangre, las batallas, bueno, cualquier expresión violenta. Entonces aquí el Vladimir, que obviamente en el siglo X no llevaba estas ropas de un príncipe pues, del siglo XV italiano, es evidente, pero bueno, es una interpretación al fin y al cabo, esta mezcla ecléctica eh, entre la pintura rusa, pintura europea, y curioso también contemplar los retratos que de fondo vemos a una mujer llorando, que probablemente sería la madre de Ragneda, aunque bueno, no sé quién sería, probablemente ella, pero parece casi una pintura flamenca, ¿no? De Van der Weyden, la famosa escultura, perdón, la famosa pintura de descenso de Cristo que podemos ver en el Prado, ¿no? Esta mujer llorona en perfil, en fin, es un cuadro muy particular si uno se fija en él, aunque sigue siendo un cuadro meramente didáctico, un mero cuadro que cuenta pues un hecho particular histórico eh, y no va más allá de ello. Y luego otro cuadro particular es de Iván Akimov, simplemente por enseñaros diferentes apellidos que trabajan en este momento. Es Bautizo de Olga en Constantinopla, un suceso del siglo IX, cuando ella es la primera, o sea, todavía que antes de que el cristianismo llegara a Rusia, ella se bautiza en Constantinopla y es el momento, bueno, bastante clave en la historia rusa, porque era como uno de los primeros encuentros con la religión cristiana en Rusia. Y también pues el tema de pintura de género, o sea, después de este capítulo, pintura de historia, que en cierto modo también junto con pintura de género están dentro de esta idea de estudio antropológico casi del pueblo ruso. O sea, por un lado, uno en la pintura histórica busca los orígenes, representar los orígenes, y por otro lado, la pintura de género representa pues el diario del pueblo. Entonces, es como interesante cómo se quiere construir una imagen completa de la sociedad. Bueno, la sociedad actual y del pueblo como etnia. Entonces, pintura de género empieza al priori con unos dibujos de carácter, pues eso, étnico, de carácter etnográfico, perdón, cuando realmente lo empiezan los artistas europeos que llegan a Rusia y empiezan a viajar pues, por los lugares alcanzables por las carreteras, ¿no? En siglo mediados del siglo XVIII.
y empiezan a estudiar estos prototipos populares, prototipos incluso pues, etnográficas de diferentes pueblos, de diferentes partes de Rusia, pero hoy sobre todo yo quiero fijar principalmente en los apellidos de los artistas rusos, no tanto los artistas europeos. Entonces, entre los tres artistas que vamos a hablar hoy, que son los más importantes y que dejaron la máxima pues, testimonio de esta pintura de género rusa, es Iván Yermeñov, cuyos dibujos destacan por bueno, cierto carácter grotesco, un poco violento, no tanto por la representación pura de la violencia, sino por los propios personajes, ¿no? Tan grotescos, tan radicalmente pobres, bueno, con estas ropas tan destrozadas que choca mucho la mirada, ¿no? Entonces, él realizó la serie de Pobres, que se llama Pobres, un poco también quizás tiene un carácter un poco goyesco, aunque, bueno, todavía esto sería comparar ya desde el punto de vista contemporáneo, pero quiero decir, por ejemplo, los desastres de guerra de Goya, ¿no? Que van a ser posteriores, pero quiero decir, esta idea que está omnipresente en Europa del momento, aproximadamente del momento de la segunda mitad del siglo XVIII, es el interés por los derechos humanos, por la gente más desfavorecida, por la pobreza. En fin, Rusia realmente en este momento histórico forma parte intelectual europea, al mismo nivel que otros países. Otro artista que me os quería tocar es Iván Argunov, que bueno, pinta un poco en otro género distinto, o sea, con otra estilística distinta, mucho más dulce, mucho más suave, ¿no? Quizás incluso se inspira todavía en la pintura de Parson, de los protorretratos, ¿no? Del principio del siglo XVIII, porque aunque evidentemente el desarrollo de telas, por ejemplo, en este retrato de una anónima en vestido tradicional ruso, los remates de las telas, de las decoraciones, la joyería, pues todo esto evidentemente es muy sofisticado, muy desarrollado, pero la postura en sí, el carácter del retrato, pues un retrato muy intimista con este fondo neutro, quizás bebe todavía de estas fuentes iniciales del retrato ruso. Y también este retrato me encanta de la niña de Kalmukia o Kalmukia, como se dice en español, es interés por las diferentes etnias, o sea, es una república, bueno, ahora es república, antes era una parte del Imperio Ruso, que está justo al lado de Georgia y, bueno, obviamente la etnia ahí es diferente que en el centro de Rusia, por ejemplo. Y es curioso cómo Iván Argunov con esto representa a esta niña con tanto, bueno, con los rasgos tan desarrollados, tan bien estudiados. Es muy interesante el deseo de representar pues diferentes tipos, diferentes tipos y representar toda esta riqueza que sucede dentro de Rusia. Es muy interesante, es muy curioso el interés por su propio pueblo. Y por último, o el último capítulo bueno, el último artista que me gustaría contaros es Mikhail Shubanov, que también es un poco la mezcla entre dos artistas que hemos visto, entre Irmiñov y Argunov. Porque, bueno, trata a través de un método, a través de la técnica, la pintura al óleo sobre lienzo, trata los temas también algo grotescos, las temas pues muy oscuros, los temas de pueblo ruso, ¿no? El casamiento, o una familia, una mujer amamando a su niño, ¿no? Todos estos personajes populares que, bueno, viven realmente en Rusia del siglo XVIII. Es muy curioso estudiarlo, muy curioso ver también bueno, los interiores de las casas, los vestidos, en fin, todo este estilo de vida
y también cómo cuido los detalles, ¿no? Ya, o sea, ya más allá de la ropa, que también está muy bien representada, pero también los retratos, ¿no? Por ejemplo, me impacta el retrato de a la izquierda de esta familia, imagino que es padres de la mujer, por ejemplo, y la pareja, ¿no? Que tiene el niño. Entonces es un retrato de composición circular y es muy curioso el trato psicológico de los personajes, ¿no? Como la mujer, como representada, pues la mujer mayor de pie, ¿no? Representada pues con este paso de tiempo, eh, es una señora mayor con las manos pues ya de una señora mayor que trabajaba toda su vida. Y en contraste con ella es una chica joven que está amamantando a su niño. Y la verdad, esto es un retrato muy profundo si lo pensamos, porque no tanto, no solo, mejor dicho, representa los tipos populares, sino también trata temas como, por ejemplo, el tema fundamental del Renacimiento, el paso del tiempo, el concepto de la belleza, los famosos, bueno, sabéis, estos famosos cuadros proto-renacentistas, flamencos, incluso todavía, de representación de la belleza joven y la viejez, ¿no? En fin, esta dicotomía es muy presente en este retrato, es muy curioso cómo lo ve este paralelismo entre los personajes, es muy profundo realmente el alcance pues, de la profundidad de la compositiva, la profundidad temática es muy, muy curioso y es a donde llega la pintura rusa a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces, con esto voy a terminar la conferencia. Y decirles simplemente que la siguiente conferencia, la cuarta conferencia, va a tratarse sobre, vamos a profundizar todavía más la vida del campesinato, que, bueno, eran casi 90% de la población rusa, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la pintura de Predvizhniki, vamos a hablar sobre la influencia de la guerra de Francia, con Francia sobre el arte ruso. Todo esto vamos a tratar en la conferencia del 9 de diciembre que tendrá lugar, bueno, estará subida en la página de YouTube Casa Rusa en Madrid a las 7 de la tarde, jueves 9 de diciembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en otras ocasiones.